Continuamos con más Modo Fontevecchia. Ahora es momento de recibir a un licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, cursó estudios internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella, es analista y consultor político, coautor junto a Martín Rodríguez del libro La Grita Desnuda, el macrismo y su época, y fundador y editor de la revista digital Panamá. Le damos la bienvenida en Modo Fontevecchia a Pablo Tauzón. Muy buenos días, Pablo. Un gusto estar hablando con vos nuevamente en este contexto. Nosotros escuchamos economistas, políticos, que unos te explican de que estamos en el final de una era, tanto económica como política. Y otros que no, que consideran que estamos en una situación en la cual el dólar se va a estabilizar en 1600, se va a salir de las bandas. Recién Ferreres dijo de que hay 2 enviados secretos al Tesoro norteamericano para buscar financiación para las deudas del año próximo y que esto sigue. Hay 2 hipótesis. Esto sigue, el gobierno saca en las próximas elecciones algo cercano al 40%, se liberan las bandas del dólar, el dólar se estabiliza en 1600, dólar de equilibrio, consigue dólares Caputo, el mago de las finanzas, a través de la alineación de Milei con los Estados Unidos, y esto continúa. Hipótesis 1. Hipótesis 2, estamos en el final de un modelo económico que no funcionó y de un modelo político porque el presidente no tiene capacidad de rearmar después de las elecciones formas de consenso por su carácter y su naturaleza. No sé si vos te inclinás por alguna de estas 2 hipótesis, otra distinta, en cualquier caso queremos escuchar la que sea. Yo no lo estoy escuchando, no sé, perdón, pero no te estoy escuchando, no sé si estás muteado. ¿Ahí me escuchás? Ahora te escucho. Mira, si tuviese que elegir, me inclinaba más por la 2. ¿Por qué? Digamos, pensando que el problema es preexistente a la elección. Digamos, las inconsistencias del programa económico, sumadas a las inconsistencias del programa político, llamémosle, que yo creo que arrancan, sobre todo, esta especie de hubris, como diría Nelson Castro, arranca con la elección de Adorni en la ciudad, ¿no? Cuando le ganan al PRO, lo dejan tercero, y creen que pueden proyectar ese modelo muy específico, tal vez acaba a todo el territorio nacional, ¿no? Y donde termina de consolidarse la caída de Santiago Caputo, que hoy viene, pero que en definitiva como armador político y como eje central del triángulo gubernamental desapareció, estos meses fue raleado y se consolida el poder de Karina Milei. Entonces, digo, el formato político del gobierno, el formato económico y los problemas que esos tenían preexistían a la elección. Las dudas incluso de inversores extranjeros preexistían a la elección. La elección lo que hizo fue funcionar. Es el aceleracionista acelerado, Milei, ¿no? Porque funcionó como una especie de acelerador de cosas que ya existían de antes. Entonces no es que es solamente que la perspectiva de un retorno al poder del kirchnerismo desencadena toda la crisis del programa y del programa político o del esquema gubernamental, sino que ya existía. Entonces, digamos, incluso en un escenario de rebote electoral, en donde por la polarización que implica supongamos que suceda esto, que además es un gran supongamos, pero simplemente para hacer el mejor escenario del gobierno, que es que la victoria de Kicillof en la provincia de Buenos Aires funciona como una especie de factor miedo en las provincias y que entonces hay una recuperación que yo creo que sí va a suceder en la provincia de Buenos Aires de la cifra de 13, 14 puntos que sacó el peronismo y que en las provincias el gobierno le va mejor, consolidando una especie de situación de semiparidad con las distintas oposiciones que tiene en todo el país, ¿no? Porque son distintas, no es el kirchnerismo siempre, y eso es un tema también. Así todo, digamos, lo que sucede con el programa económico y lo que sucede con los escándalos de corrupción de Karina Milei y el clan Menem y demás, eso se perpetúa. Hay una sesión de ciclo cerrado en algún esquema gubernamental y yo creo que la crisis se da porque nadie imagina cuál podría ser el otro. ¿Cuál podría ser el otro? Bueno, pensemos si nos llama Milei y dice, bueno, a ver, ¿cómo sería algo distinto, ¿no? A ver, déjame hacerte una hipótesis. Sí. Milei se transforma en otra persona, toma conciencia de la debilidad de su gobierno y busca a todas aquellas personas del marco político que están de acuerdo en que haya equilibrio fiscal. Por ejemplo, Provincias Unidas, por ejemplo, el PRO y una parte de los de Juntos por el Cambio y una parte de los radicales. Si armase todo eso tipo Duhalde y Alfonsín y pusiese de jefe de gabinete a Schiaretti, de ministro de Economía a Lacunza,
y no sé, de ministro de Interior, algún radical, bueno, se podría armar un gobierno de coalición nacional, podríamos decir, de unión nacional, con 2/3 de los votos totales del país. Ahora, me parece que el carácter de quien tendría que llevar adelante esto, que sería el presidente, no está preparado para eso. Pero no sé, acabo de construir una hipótesis. No, sumaría un inconveniente más, que es que, y eso no es solo Milei, pero este tipo de coaliciones de unidad nacional, siempre las unidades nacionales nunca son perfectas, ¿no? En este caso sería contra el kirchnerismo, digamos, contra el formato económico del kirchnerismo, esta concertación como si fuese en Italia contra el Partido Comunista, ¿no? En el viejo siglo XX. Claro. Siempre hay que hacerlo cuando estás bien, ¿no? Cuando te viene a buscar la policía, dirían acá, ¿no? O sea, esta idea también la tuvo Macri de llamar a la unidad nacional cuando uno está contra las cuerdas, nunca funciona porque los incentivos que existían antes no existen más, primero, y segundo, porque en el caso específico de Milei, él deconstruyó eso, digamos. Fíjense, recuerdan los primeros momentos del gobierno, ¿no? Él hace un pick and choose de la distinta casta política, ¿no? Suma algunos cordobeses, suma por acá, lo suma Scioli, evita entregarle el gobierno a Macri, que yo creo que en ese punto fue un acierto, porque digamos, había que reconstruir la autoridad presidencial, no podía haber un Alberto Fernández II, con lo cual me parecía que eso estaba bien. Pero todo eso lo fue echando y mal echando a todos, incluso hasta el hermano Joaquín de la Torre, digamos, hasta gente que podría tener una afinidad ideológica más grande, lo terminó expulsando. Entonces, explícame cómo las mismas personas que se acercaron en su momento en la buena, vendrían ahora en la mala, por otro lado, sin ninguna garantía, sin ningún broker en el medio, que diga, bueno, ¿quién es el garante de que no lo echan a la semana? ¿Quién es el garante de que eso no se vuelve a deconstruir como ya se hizo en otro momento? Y yo creo que el gran problema que tiene el gobierno es que como solamente podría implicar el corrimiento de la figura de Karina Milei, y sabemos el rol que él tiene en la mente presidencial, digámosle así, o en el armado político, para ser más elegante, uno diría, solamente uno podría crear un gobierno de unidad nacional que corra al clan Menem y digamos, a lo que fue el mileísmo 2025, después de la elección del Porteña. Y como eso no va a suceder, de hecho, ayer estaban entre que iban y venían en el equipo de campaña, ni siquiera en el gobierno, y todavía no se pudo hacer. Entonces ahí hay como un intríngulis muy difícil, ¿no? O sea, técnicamente, eventualmente, igual es difícil, porque, digamos, en el deterioro que tiene el panorama político argentino, es difícil pedirle a los demás que, digamos, dejen sus ansias legítimas de oposición para el 2027 simplemente para ayudar a un gobierno que siempre los basureó, digamos. Es medio complejo eso. Comparto plenamente. Y entonces, o sea, vos decís, este es un fin de ciclo político y económico. No hay manera de que él pueda rearmar algo diferente. Su naturaleza y al mismo tiempo lo que hizo antes, su historia, haría que incluso no sea posible también para quienes quisieran poder sumarse. Entonces, ¿cómo se resuelve esta crisis política y económica de fin de ciclo al segundo año? Ellos van a apostar a una especie de polarización extrema, ¿no? Y una nacionalización de la campaña. Ahí salieron algunos tuits. Primero fue la conferencia de prensa como amigable, pero después ayer ya estaban con lo del partido del Estado y demás. Por otro lado, es gracioso porque muchos de los funcionarios que están en el gobierno son si existiese el partido del Estado como tal, algunos de ellos están ahí, ¿no? Inclusive Pilar Ramírez, que es de Karina Milei, pero al margen, digo, hay una apuesta porque dicen los candidatos son malos los de la lista, ¿no? Entonces hace falta concentrar la figura de Milei. Fíjate qué paradójico cómo funciona. Hago este preámbulo y después voy a lo que preguntaba. Va a ir Milei a Córdoba, va a ir Milei a todos lados, como para nacionalizar la campaña y por ende funcionar como una especie de mega fusible de toda esa mala lista que no creo que ya se hayan autoimpuesto en la lista, no es que la tomaron por asalto, es alguien que decidió que ellos estén ahí, ¿no? Entonces es un gobierno extraño en donde el presidente es como alguna vez lo habíamos dicho, ¿no? Que es como un motoquero que anda por la cordillera de los Andes a 200 kilómetros por hora, ¿no? O sea, digo, la carrocería es el mismo. Entonces, para proteger al triángulo o a la banda de los cuatro, digámosle, como le decían en la China del posmaoísmo, digamos, se tiene que poner él. Con lo cual lo expone aún más a la figura presidencial en una posible derrota.
Él va a tratar, hoy, ¿cuál es el peso específico de Milei? El acompañamiento social. Él, digamos, sabiendo que no tenía gobernadores, no tenía diputados, no tenía cuadros, no quiso tener tampoco acompañamiento de tipo técnico, o más allá de Toto Caputi y Patricia Bullrich y poco más. Entonces, él necesitaba el blindaje de la popularidad social, ¿no? Entonces, va a tratar de recuperar eso como forma de ir eventualmente, incluso si hay una especie de cambio del esquema, ¿no? Político, ir mejor nutrido a esa negociación. Yo creo que ¿cuál sería el mejor escenario para Milei? De acá a octubre no va a poder hacer nada a nivel, digamos, concertación con ningún otro sector. Entonces, es subir, polarizar, subir, tratar de que la elección le vaya lo mejor posible para que incluso en un escenario de reset político que tenga que tener después de octubre sea en mejores condiciones que hoy, ¿no? O sea, me parece que eso y tratar de, ahí ya entramos en la vieja terminología del Frente de Todos, que es como darle volumen al gabinete, ¿no? Y tratar de apelar a sectores que en el marco de una especie de llamamiento a frenar el kirchnerismo se puedan sumar, pero es complejo porque va a necesitar mejores resultados en las elecciones y además algún broker, llamémosle así, alguien que le funcione como que no sean estos que mencionamos, que le funcione como un garante de eso, y que yo no creo que pueda ser Francos tampoco, ¿no? Que tiene que ser alguien de mayor envergadura para afuera. Así que nada, obviamente la pregunta es si Macri es esa persona, y no lo sé, la verdad que no lo sé. Es que me pienso a veces, Pablo, de que necesariamente todos fingimos demencia, ¿no? Porque no hablamos de lo que en realidad en el fondo pareciera desprenderse de Maduro, de todo esto, ¿no? De que si no hay alternativa, bueno, la institucionalidad tendrá que encontrar una alternativa, si no una alternativa política ni una alternativa económica, y si la alternativa política no permite que la alternativa económica se desarrolle, me da la sensación de que vamos a entrar en una situación institucional, más que en una situación de orden de grado político, o sea, probablemente una situación de falta de recursos de gobernabilidad que va a derivar en un problema institucional, más que en un problema solamente político o económico. Y la sensación de que hablar de eso es como, viste, llamar al diablo. Es destituyente. No, a ver, pero incluso hay un problema ahí, que es que la crisis política que un poco expresa Milei no se zanjó todavía. O sea, no es igual lo mismo pasó en el 2001-2002, ¿no? Como diciendo los mismos que corrían a la pedrada tuvieron que elegir después un presidente, ¿no? Pero hay una parte que yo creo que el tinglado partidario y si fuese como si fuese el entramado de la política profesional, y ahora está más dañado que incluso que en aquella época, ¿no? Está todo más atomizado y más roto, y sumémosle algunas condiciones, ¿no? El peronismo de la provincia de Buenos Aires está en un estado de interna, abierta, digamos. Cristina vive el triunfo de Kicillof como una derrota. Ergo, el partido bonaerense que puso un presidente en 2002 no lo podría poner hoy, ¿no? O por lo menos es una pregunta, ¿no? El partido de la ciudad de macrismo también está en estado catatónico, ¿no? Entre lo que sucedió con el PRO, entre la Libertad Avanza, y lo que no proyecta la ciudad como si fuese una alternativa de gobierno. Entonces, es simplemente para pensarlo como una especie de geopolítica interna del país, ¿no? Como diciendo, bueno, que la solución del 2002 en ese caso fue apelar al partido bonaerense, ¿no? Que le da un golpe de Estado a Rodríguez Sá, más o menos, dicho metafóricamente, el último gobernador del interior hasta Kirchner, y bueno, y se produce eso. Entonces, incluso pensándolo en abstracto, uno diría, es complejo, es un escenario realmente complejo porque no es solamente un problema del gobierno, también la oposición tiene como si fuese mucha atomización todavía. Y para completar, tampoco es la situación de aquel momento, porque en aquel momento no había vicepresidente. Hoy, acá hay vicepresidente, que adolece de las mismas limitantes que el presidente, o aún peores. No tiene capacidad territorial, no tiene partido político, no tiene un grupo tecnocrático capaz de gobernar. Es decir, está en una situación todavía peor. Hay tanta déficit gubernamental y de gestión que yo creo que, digamos, cualquiera sea, el mismo Milei en una especie de segunda etapa, que hoy no puede encarar porque está en medio de una elección, pero digamos, esto le funcionó como una especie de paso al desdoblamiento. Exacto. Entonces, le pasó lo mismo que le pasó a otros con las PASO, y no lo puede. Hoy, la verdad, nadie le va a dar pelota en una especie de además,
sumando los antecedentes que ya mencionamos, ¿no? Y la personalidad, pero supongamos que después de octubre va hacia un acuerdo. Todos van a necesitar incluir algún formato de casta dentro del menú, ¿no? O sea, incluso la deteriorada clase política argentina, porque es muy imposible zafarse de esa, inclusive por una cuestión hasta técnica. Hay una cosa que yo creo que Milei no percibió, que es que incluso los gobiernos más revolucionarios de la historia, hasta Lenin en el 18, sumaba gente del zarismo de antes o cuadro técnico, pero no existía. Toda la revolución del siglo XX, al final terminaba mandándole de Cuba a la Unión Soviética un delegado de ingenieros, ¿no? Para que se ocupen un poco del tema. No existe la idea de apagar por completo el Estado y quedarse con 2 áreas nomás y que todo el resto, porque la cosa empieza a rechinar, ¿no? Entonces hay un problema operacional, no solo ideológico. Claro, exacto. Pablo, no lloramos más juntos, dale, así no deprimimos a la audiencia. Te mando un abrazo grandote y la seguimos en cualquier momento. Muchísimas gracias.